La brujería es el tipo de magia óptimo para conseguir poder sobre las demás personas, para dañarlas y para manipular su moral. A diferencia de los otros tipos de magia, que eran utilizados por gobernantes y gente poderosa, la brujería se originó para ser utilizada por las personas menos afortunadas. La naturaleza de la brujería permitía compensar las situaciones desfavorables en las que se encontraban las personas del nivel más bajo. Era la única forma que los pobres y los oprimidos encontraron para mermar, aunque fuera un poco, el poder de los infames. Y, contrario a lo que se puedan imaginar, la brujería también se puede utilizar para ayudar personas, por ejemplo, la limpia con huevos de gallina negra. Eso me consta porque mi madre me llevó con una bruja de magia negra para que me salvara la vida, después de que los doctores le dijeron que no había nada que pudieran hacer por mí. Todo comenzó durante el Día de Brujas del año 2005, habíamos salido todos en familia a pedir dulces, yo tendría como 8 años. Los tíos que tenían camionetas nos habían llevado a todos los primos a recorrer la ciudad durante la noche. Primero fuimos al centro, después recorrimos toda la avenida Guerrero, que es la principal de toda la ciudad. Cuando terminamos ya todos los niños habíamos llenado nuestras bolsas con dulces, hasta llevábamos dentro de los pantalones. Pensamos que ya nos iríamos a la casa de la abuela, pero no. Los tíos nos llevaron a la colonia Madero, que es un lugar en donde siempre ha vivido pura gente de mucho dinero. Esas personas habían construido sus fortunas ahorrando, no gastando en cosas tan banales como regalarles dulces a los niños. Los tíos no nos llevaban a pedir dulces, sino a que viéramos las decoraciones tan excéntricas e impresionantes que esa gente ponía en sus casas. Aquello era un espectáculo de luces, los ricos se peleaban por ver cuál de todos era el que decoraba la casa con los adornos más costosos. Había fantasmas inflables, estatuas de gigantescos monstruos, casas enteras cubiertas de telarañas, espectros colgando de los árboles, arañas enormes sobre los techos, figuras animatrónicas de todo tipo, calabazas. Las personas de dinero siempre llevan todo al siguiente nivel, los postes de toda la colonia también estaban adornados, les habían puesto brazos de calavera, inclusive las coladeras estaban adornadas, tenían un líquido rojo, simulando la escena clásica de It. Hubo una casa que me dejó impactado, tenían cadáveres falsos tirados en el jardín, una nave ovni y un extraterrestre muerto, acomodado de tal forma como si hubiera intentado entrar a la casa. Era algo increíble, y, para sorpresa de todos, una de las casas sí estaba dando algo a los niños, mis tíos se estacionaron cerca para que nos bajáramos y fuéramos a la casa. Estaban dando billetes de 100 pesos, fue genial. Ya estábamos caminando de regreso a las camionetas cuando un niño, con un disfraz muy extraño, se me acercó y me preguntó si yo quería probar el mejor dulce de todo el mundo. Por supuesto que le respondí que sí. El niño sacó de su bolsillo una envoltura negra, me dijo que entregaría el dulce pero que yo debía decir unas palabras raras, supongo que eran en otro idioma porque eran un poco difíciles de pronunciar. Acepté el trato, dije las palabras, el niño me entregó la envoltura, dentro estaba el dulce y de inmediato me lo comí, después corrí para alcanzar a mis primos y todos subimos a las camionetas. Le dijimos a los tíos que nos habían dado 100 pesos, nos preguntaron si querríamos comprar algo, éramos 13 niños en total así que teníamos 1.300 pesos. Acordamos ir al único lugar abierto a esa hora donde vendían pizza, era un Soriana, compramos 7 pizzas, ahí mismo compramos un montón de refrescos y fritos, también llevamos botes de helado. En aquellos años las cosas no estaban tan caras como ahora,
Por eso nos sobró suficiente dinero para ir a Blockbuster a rentar unas películas. La noche estuvo genial, pero al día siguiente amanecí sintiéndome muy mal. Fui al baño, tenía una sensación como si quisiera vomitar, pero no tenía asco ni náuseas. Cuando fui al baño y abrí la boca, un hilo de saliva con sangre empezó a salir de mi garganta. Yo esperé unos momentos a que eso dejara de salir, pero no ocurrió. Pasaron 5 minutos y yo seguía igual. Cerré la boca intentando cortar el flujo, pero tuve que volver a abrirla de inmediato porque la boca se me llenó de saliva y sangre. Grité por ayuda. Todos nos habíamos quedado en casa de la abuela. El primero en llegar fue el primo mayor. Me preguntó qué pasaba. Abrí la puerta y pudo verlo con sus propios ojos. Él corrió a avisarle a los abuelos y a los tíos. Ellos estaban desayunando en la galería de arriba, por eso no me habían escuchado. Bajaron, nadie supo cómo ayudarme, entonces tomaron la decisión de llevarme al hospital. Les llamaron a mis padres para informarles en qué hospital estaría yo. Fuimos hasta un hospital que no estaba tan lejos era a 1 kilómetro, ahí por la iglesia y un salón de fiestas. Entramos al área de urgencias, la enfermera me llevó a una camilla, me recostaron de lado y me pusieron un recipiente al lado para que ahí cayera el líquido que aún me estaba saliendo de la garganta. Para ese momento ya había pasado más de media hora desde que me había despertado, por eso me sentía débil. A los pocos minutos vino un doctor. Me puso un suero vía intravenosa y dijo que cuando se terminara el suero ya veríamos qué seguía. Luego de un rato llegaron mis padres, yo justo me estaba quedando dormido. Intenté mantenerme despierto cuando los vi, pero estaba tan agotado que no pude hacerlo. Cuando desperté, el suero que me había puesto el doctor ya se había terminado. Mis padres seguían ahí. Platicamos de lo que había pasado. Entonces llegó el doctor, me revisó. Yo ya no estaba arrojando saliva con sangre. Por eso el doctor dijo que ya podía irme a mi casa. En cuanto me senté empecé a sentir que me faltaba la respiración. Mi estado de salud se puso muy mal. Yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Lo último que supe antes de desmayarme era que me estaban poniendo el respirador artificial. Cuando recuperé la conciencia me dijeron que estando inconsciente me había convulsionado 2 veces. Estuve en el hospital más de una semana, me revisaron varios doctores, me hicieron pruebas y estudios, y nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo cada día me sentía peor, tenía intensas migrañas, orinaba sangre, se me doblaban los pies hacia adentro, me crujían los huesos, mucho vómito, sentía hormigueo en todo el cuerpo y muchas otras cosas. Entonces, mis padres, hartos de la situación, decidieron sacarme del hospital y me llevaron directamente con una bruja de magia negra. Ella, nada más al verme, les dijo a mis padres que me llevaran a un cuarto donde ella tenía dibujados unos extraños símbolos en el suelo. Me acostaron sobre esos símbolos. La bruja aún no le preguntaba nada a mis padres, ella simplemente dijo que me urgía una limpia con huevo de gallina negra. Mis padres le dieron carta abierta para hacer lo que fuera con tal de que yo me sintiera mejor. Yo estaba consciente, podía ver y oír todo. La bruja trajo un huevo y empezó a frotarlo por todo mi cuerpo. Después agarró una barra que parecía jabón y comenzó a tallar mi frente. El olor de esa barra era peculiar, era como una mezcla de aceite y chocolate. El huevo y la barra los envolvió en lo que parecía ser algodón, y colocó todo dentro de un vaso que contenía un líquido de color dorado. La bruja les dijo a mis padres que debíamos esperar unos minutos en lo que el algodón se deshacía dentro del líquido y, mientras tanto, debían cargarme y llevarme al patio. Ahí ella tenía un bote con agua mágica.
Eso fue lo que dijo. Mis padres me llevaron, el bote era grande, yo podía meterme dentro y me llegaba hasta el cuello. El bote estaba lleno de agua, la bruja les dijo a mis padres que me soltaran, que yo debía mantenerme de pie con mis propias fuerzas, de lo contrario el agua mágica no surtiría efecto. Mi madre le preguntó qué contenía el agua mágica, la bruja le dijo que era una mezcla de ruda, albahaca, manzanilla y cera de vela negra. Todo eso lo mezclaba con agua de río extraído durante la luna llena. Mientras ellos conversaban yo me estaba esforzando para sujetarme bien del borde del bote y así mantenerme de pie, pero las fuerzas se me estaban acabando, y se lo dije a la bruja. Ella me miró preocupada y dijo que eso era una muy mala señal, que el agua mágica debería estarme dando fuerza. Volteó a ver a mis padres y dijo que tendría que hacer una oración, que eso sin duda alguna me ayudaría. Pero que mientras ella rezaba mi vida estaría en peligro, y que ellos no podrían ayudarme, que solo mi fuerza de voluntad me salvaría. Mis padres, con una muy notable angustia, estuvieron de acuerdo, yo también lo estaba. En cuanto la bruja empezó a rezar el agua subió ligeramente su temperatura, cada que la bruja terminaba el rezo y volvía a empezar el agua se sentía más caliente. Aquello se estaba volviendo insoportable, sentía que mi piel se estaba derritiendo, entonces un brazo salió del fondo del bote y me sumergió en el agua. Mis padres gritaron, la bruja no paró de rezar. Cada que terminaba y volvía a empezar lo hacía con más fuerza y más rápido, yo intentaba luchar por liberarme del brazo que me sujetaba, pero no podía. La bruja repitió tantas veces el rezo que me lo aprendí casi de memoria. Oh vela negra, te invoco a ti, con la maldición del enemigo, tómala en tus llamas, aflígela y quémala, con las cenizas cubre al enemigo, visítalo con una doble mezcla de la maldición que ha descargado. Hazlo entender que el que vive portando espadas, muere por ellas. La bruja terminó de rezar por última vez, su voz ya eran puros gritos desgarradores, pero en cuanto terminó yo logré liberarme. Me alcé con tanto impulso que inclusive tumbé el bote derramando toda el agua, la cual, por alguna razón, se había vuelto negra y espesa, como si fuera petróleo. Mis padres me quisieron ayudar a levantarme, pero la bruja les dijo que no intervinieran, que yo debía hacerlo solo, y si pude. Los cuatro volvimos al cuarto donde habíamos estado primero, el líquido de color dorado que estaba en ese vaso ya había disuelto el algodón. Ese vaso de vidrio estaba repleto de gusanos. La bruja nos dijo que alguien me había atacado con una maldición muy poderosa, y que no solamente me querían matar, sino que estaban tratando de apoderarse de mi alma. El agua y los rezos me habían devuelto la vitalidad, de hecho, me habían librado de la maldición, pero eso no era en realidad una buena noticia. Porque la maldición no había desaparecido, solamente, con ayuda de los rezos, la maldición había dejado mi ser para voltearse en contra de la persona que me había atacado. La bruja les dijo a mis padres que debían colocar 13 velas negras dentro de mi cuarto, que no ayudarían en nada, pero que nos avisarían antes de que la situación se fuera a complicar de nuevo. Yo podía dormir tranquilo por algunos días, tal vez un mes, en lo que el agresor encontraba la manera de deshacerse de la maldición para enviármela de nuevo. Cuando eso ocurriera todas las velas se apagarían, en ese mismo momento nosotros deberíamos regresar con ella, mientras tanto, no había nada más que hacer. No pasaron ni siquiera 3 semanas, cuando una noche, antes de que me quedara dormido, las 13 velas se apagaron, yo corrí a avisarle a mis padres. Fue un lunes, volvimos con la bruja,
dijo que tendríamos que esperar a la madrugada del miércoles para hacer el siguiente ritual porque era cuando tendríamos más oportunidades de tener éxito, debido a la luna nueva. Esa noche tuve que dormir en el cuarto de mis padres para que ellos estuvieran al pendiente de mí. Afortunadamente solo me empezó un ligero dolor en el estómago, pude dormir bien. La noche del martes ya no pude dormir debido al tremendo dolor de cabeza, me dio una calentura muy fuerte, yo sentía que los ojos se me iban a salir. Ya el miércoles por la madrugada volvimos con la bruja, ella ya nos estaba esperando, tenía una mesa preparada con velas blancas, mucho ajo, y copas cristalinas que contenían diferentes cosas. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y nos tomamos de las manos, la bruja dijo una oración de purificación y nos soltamos. La bruja tomó un alfiler y me pinchó el centro de la palma izquierda, agarró mi mano y la colocó sobre una de las velas, una gota de mi sangre cayó sobre esa vela y la apagó. Ella agarró la copa que tenía sal y la espolvoreó por toda la mesa, después tomó 2 ajos y los puso al centro de la mesa, los ajos los perforó cada uno con un alfiler. Sacó hilo negro, amarró un extremo al dedo índice de mi mano derecha, y el otro extremo a uno de los alfileres que estaban enterrados en un ajo. Después fue por una piedra transparente y con esa piedra aplastó el otro ajo y el alfiler se partió en 2. La bruja agarró una de las cabezas del ajo que había aplastado y se lo comió a mordidas, luego se comió una de las mitades del alfiler que había estado en ese ajo. Agarró la otra copa de cristal, tenía un líquido blanco adentro, también se lo bebió. Dejó pasar unos segundos y luego escupió dentro de la copa donde había estado la sal, la saliva de la bruja era de un color verdoso. La bruja movió la copa en mi dirección, dando a entender que yo debía tomarme lo que ella había escupido. Mi madre y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Mi padre le preguntó a la bruja si era realmente necesario. La bruja, muy seria, respondió, a menos que quiera ver morir a su hijo. Entonces lo bebí. La bruja empezó a rezar una oración que parecía una mezcla del Padre Nuestro y del Credo, pero en lugar de hacer referencia a Dios hacía referencia al diablo. Yo empecé a sentir mucho asco. La bruja, sin dejar de rezar, se levantó de la mesa y se alejó. Mis padres hicieron lo mismo, entonces sentí como si algo dentro de mí se hubiera hecho pedazos. Vomité, fueron litros y litros. Primero aventé una sustancia transparente, luego un líquido negro, también arrojé plantas, lodo, cera y pedazos de aluminio. No sé qué rayos pasó, pero la mesa casi se derritió con mi vómito, yo quedé de rodillas, casi sin fuerzas, la bruja caminó hacia mí. Metió 2 dedos en mi garganta y sacó el dulce que me había dado el niño con el disfraz extraño la noche de Halloween. Mis padres y yo estábamos sorprendidos, el dulce había salido intacto, como si yo ni siquiera lo hubiera masticado. La bruja me preguntó quién me había dado ese dulce, yo les conté todo. Ella estaba intrigada, decía que un ataque como el que me habían hecho a mí no era común, y definitivamente no era aleatorio, no me dieron ese dulce por casualidad, estaba hecho específicamente para mí. El enigma era, ¿por qué? No había forma de saberlo, lo importante era que la maldición ya estaba destruida. De todos modos, la bruja les sugirió a mis padres que me mantuvieran protegido por un buen tiempo, 9 años para ser exacto. Les explicó que debían tener un mueble al lado de mi cama, ahí debían colocar 2 velas blancas, una copa de agua con sal, había que cambiar el agua todos los días. También tenían que darme a beber un té de menta cada 8 días. Debajo de mi almohada tenían que colocar hojas de eucalipto y cambiarlas cada que se marchitaran. Adicional a ese,
Todos los martes tenían que darme una gota de aceite de gardenias. Y todos los jueves una gota de aceite de rosas. Cada que hubiera luna llena debían untarme en la frente una mezcla de hojas de laurel, hojas de boldo, ajo, carbón y talco. Ya por último debían guardar todas las muelas que se me cayeran y hacerme una pulsera o collar con mis piezas dentales. Durante 9 años seguimos las indicaciones que la bruja nos dio. Han pasado ya varios años desde que dejamos todo eso atrás. Actualmente estoy por cumplir 26 años, y puedo recordarlo todo como si fuera ayer. Yo estoy consciente de que la magia negra y sus derivados, tales como la brujería, tienen una fama muy negativa, pero al menos en lo que a mí concierne, estoy vivo gracias al esfuerzo de una bruja. Aún recuerdo el día, había sido uno normal, nada ocurría hasta que recibí un mensaje de mi amigo Alberto. El mensaje decía que fuera a su casa, y que de paso llevara cerillos, velas, hojas blancas y alcohol. Al principio creí que íbamos a quemar cosas en el patio trasero de su casa, no me fascinaba la idea, pero llevaba un par de horas aburrido, y buscaba algo que ver en Netflix, y no encontraba nada. En mi casa no había cerillos, pero tomé un encendedor, arranqué las hojas blancas de mi cuaderno de dibujos, y el alcohol lo compré en la farmacia que me quedaba de paso hacia la casa de mi amigo. Cuando llegué con Alberto lo encontré emocionado, me contó que la noche anterior la había pasado con su bruja abuela. Así le decía él, pues la señora presumía siempre que podía, que ella había sido bruja en Veracruz, lo cual nadie le creía. Y me dijo que ella le había contado sobre un ritual curioso, que servía para hacer contacto con el otro mundo. El ritual era sencillo según él, primero teníamos que hacer cenizas, algunas plantas, estas le darían forma terrenal al espíritu, un poco de madera, para que pudiera sostenerse en nuestro plano. Tela de la ropa o algún objeto de alguien que ya no estuviera con nosotros para crear el puente, y finalmente la hoja de un libro, eso le daría palabra. Bastante específico para mi gusto, pero no vi mayor problema. Las plantas eran de su patio, la madera de una silla vieja de su casa, la tela era un pañuelo de uno de sus parientes, y por último las hojas blancas que yo había llevado. Finalmente, todo fue al fuego en una parrilla en el patio trasero, todo con cuidado, no queríamos quemar la casa. Mientras hacíamos cenizas todo aquello, Alberto murmuraba algunas palabras que le había dicho su abuela, no me sonaban a nada, pero no interrumpí. Entre el aroma de las hierbas, el calor de la fogata, aquello era realmente relajante, hasta sentí como que estaba entrando en un trance, cerré los ojos. Los volví a abrir cuando mi amigo me dijo que ya estaba todo listo, ahora solo tenía que abrir todas las puertas de la casa, eso serviría para invitar a cualquier espíritu que quisiera escuchar. Ya con todo convertido en ceniza entramos a la casa y fuimos a la sala. Prendimos todas las veladoras y tomamos asiento. Él regó las cenizas formando un triángulo y dijo algunas palabras, dándole la bienvenida al espíritu, haciéndole saber que queríamos platicar con él. En ese momento pude ver como un poco de ceniza se desplazaba para dejar de formar parte del triángulo, y poco a poco se movió hacia el centro, y formó la palabra sí. Por supuesto que lo primero que pensé fue que aquello se trataba de una broma increíblemente elaborada, y de muy mal gusto, no sé. Quizá en la ceniza había algún polvo metálico y debajo de la mesa posiblemente había un imán, o algo por el estilo. Mi amigo negó todo, yo revisé debajo de la mesa, y ahí no había nada. Le dije a Alberto que en caso de ser todo real, me daba miedo que pudiera ser peligroso. Él me respondió que no había ningún riesgo de nada,
que no estábamos pidiendo una manifestación. Simplemente queríamos hacer algunas preguntas sencillas. También me aclaró que cualquier cosa que preguntáramos debía poder responderse con una sola palabra, porque su abuela bruja le había dicho que si hacíamos que el espíritu se esforzara para articular más palabras, iría ganando fuerza y entonces sí, las cosas podían ponerse feas de verdad. Su respuesta me pareció razonable, así que hice una pregunta. Yo quería saber si el espíritu con el que estábamos hablando en realidad pertenecía al pariente de mi amigo. Las cenizas que ya estaban en el centro volvieron a moverse, se estaban reacomodando. La respuesta fue no. Mi amigo se encogió de hombros y preguntó entonces por la identidad del espíritu con el que habíamos hecho contacto. Un poco más de ceniza se desprendió del triángulo para ir al centro, aquello se acomodó y aparecieron 4 letras. Samá. Eso me dio un poco de escalofríos, pues ni siquiera sabía que el nombre Samá existía, me parecía nombre de mujer. No sabía qué otra cosa preguntar. Lo primero que se me vino a la mente fue intentar averiguar dónde venía ese espíritu. Pero no hubo respuesta, las cenizas no se movieron ni un milímetro. Mi amigo le repitió la misma pregunta, pero no ocurrió nada. No quisimos hacer la pregunta por tercera vez, pues pensamos que el motivo por el cual no obteníamos una respuesta era porque para responder necesitaba utilizar 2 palabras o más, y definitivamente no queríamos eso. Ni siquiera nos dio tiempo a pensar en otra pregunta, cuando de repente todas las puertas se tambalearon, como si hubiera entrado una fuerte corriente de aire. Le dije a mi amigo que ya había sido suficiente, que aún estábamos a tiempo de abandonar todo, antes de que las cosas se volvieran insostenibles. En ese momento pudimos escuchar varios ruidos extraños, como si algo muy pesado estuviera golpeando contra los muebles. Yo me levanté de inmediato, tenía toda la intención de abandonar la casa, pero Alberto me detuvo, me dijo que no lo podía dejar solo, yo le respondí que no tenía pensado permanecer ahí dentro. Así que él podía salir conmigo o quedarse. Los ruidos eran cada vez más fuertes, hasta el suelo empezó a vibrar. Definitivamente ya no estábamos solos. Por si eso no fuera suficiente, se empezó a escuchar como un sonido poco agradable. Era el mismo sonido que se provoca cuando tiemblas de frío y que los dientes chocan entre sí, eso se estaba escuchando, pero muy leve. Él no se decidía, así que fui directo a la puerta. Entonces me gritó y me dijo que si abandonábamos la casa sin cerrar el ritual, el espíritu que habíamos invocado se podría adherir a alguno de nosotros. Lo insulté, nos había metido en un problema muy serio, le dije que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que lo hiciera rápido. Él miró hacia las cenizas y preguntó si podíamos irnos. Las sillas comenzaron a moverse y la mesa también. Yo me acerqué corriendo para ver la respuesta. Samá dijo que no. La mesa se volteó y tuvimos que alejarnos para que no nos cayera encima. De pronto la puerta del baño se abrió abruptamente y se golpeó contra la pared. La fuerza fue tal que la perilla salió volando. Caímos en cuenta que al momento que la mesa se había volteado, la ceniza había caído al suelo y se había dispersado. En teoría el ritual había sido interrumpido abruptamente por el espíritu. Así que no debería haber consecuencias para nosotros. Nos giramos hacia la puerta. Lo siguiente que ocurrió, no tengo cómo explicarlo. Las ventanas empezaron a reducirse, es muy complicado de explicarlo. Pero lo que estaba ocurriendo es que la pared estaba creciendo, haciendo más pequeñas las ventanas. No tiene ningún sentido, pero así ocurrió. Intentamos abrir la puerta para salir de la casa, pero al momento que toqué la perilla me quemé horrible,
esa cosa estaba ardiendo. Miré mi mano para observar la herida y mi mano estaba completamente roja. Eso no nos iba a detener, teníamos que salir de la casa o estaríamos muertos. Los focos empezaron a parpadear. Alberto corrió al baño por algunas toallas y las utilizó para poder girar la perilla y abrir la puerta, así fue que pudimos salir. Corrimos hasta la banqueta y ahí nos tiramos, estábamos exhaustos y muy tensos, llenos de pánico. En menos de media hora llegó la mamá de Alberto, nos encontró ahí afuera, y nos preguntó qué estaba pasando. Nosotros le contamos sabiendo que no nos iba a creer. Ella nos pidió mostrarle, los tres entramos a la casa y todo estaba completamente en orden, nada movido de su lugar, la mesa estaba tal como cuando habíamos empezado el ritual, las cenizas aún formaban el triángulo. Y por supuesto que las ventanas estaban cerradas. Ni mi amigo ni yo entendíamos nada. La madre de Alberto nos dijo que nos sentáramos, nos sirvió refresco, nos regañó y nos explicó que las plantas que habíamos tomado del patio eran de cierta naturaleza recreativa. Que ella las tenía porque las consumía como parte de un tratamiento que estaba llevando por alguna razón que no recuerdo. Alberto y yo volteamos a vernos realmente descolocados. Entonces mi amigo me dijo que revisara mi mano, la que me había quemado. Ya no la tenía roja y no sentía dolor, pero sí tenía la perilla marcada, como si la hubiera estado sujetando por mucho tiempo y con mucha fuerza. Alberto corrió al baño por las toallas, y en ellas también estaba marcada la perilla, las llevó a la mesa y se las mostró a su mamá. Ella se sorprendió, pero no dijo nada y nosotros tampoco retomamos el tema. Al día de hoy no sabemos qué fue lo que en realidad pasó. Por una parte, tiene sentido lo de las plantas, pero eso no explica la marca que yo tenía en mi mano y tampoco la marca que tenían las toallas. Lo que les voy a contar me ocurrió allá por el año 2008, en la ciudad de Bogotá. Yo era un funcionario público, recuerdo que estaba supervisando unos trabajos que se estaban llevando a cabo. Excavaciones para ser preciso. Iba acompañado de un colega, que acudía en representación de la persona que estaba financiando el proyecto. Como podrán imaginarse, se trataba de alguien que no trabaja precisamente dentro de la ley. Nos recibió el arquitecto del lugar, llevaba un folder que contenía un informe detallado sobre el avance, incluyendo una hoja que solicitaba un incremento del 10% en el presupuesto. El motivo del incremento era que, debido a las excavaciones, se había encontrado una fosa común que contenía más de 100 cadáveres. El dinero adicional solicitado iba a ser utilizado para la extracción y destrucción de todos los cuerpos. Para que entendiéramos exactamente de qué nos estaba hablando, nos llevó hasta la fosa. Era una vista espantosa, a muchos de los cuerpos les faltaba una o más extremidades. El arquitecto nos dijo que eso no era lo más impresionante de todo. Nos comentó que antes de llamarnos habían explorado un poco la fosa y determinaron que había sido utilizada para trabajos de brujería. Yo le pregunté cómo era que había llegado a esa conclusión. Me respondió que los trabajadores habían desenterrado algunos objetos que no tendrían que haber estado ahí. Mi acompañante y yo le pedimos que nos mostrara a qué se refería. Los tres caminamos hasta una vagoneta blanca. Cuando el arquitecto abrió las puertas pudimos ver una serie de artilugios anómalos que, en efecto, no tendrían por qué estar en una fosa común. Había botellas con líquidos negros, otro tipo de recipientes que contenían fetos y crías de animales, también había fotografías antiguas, clavos. Pero entre todos esos objetos, hubo uno que llamó particularmente mi atención. Se trataba de una especie de atrapasueños, pero parecía estar hecho de huesos.
Lo tomé con mis manos para verlo con detenimiento. Mi acompañante le preguntó al ingeniero cuánto tiempo se retrasarían las excavaciones debido a la fosa común. El ingeniero le respondió que, si autorizaban el incremento, podrían continuar en 3 días, de lo contrario, hacer la extracción y destrucción de cuerpos sin la maquinaria necesaria, retrasaría la obra por lo menos un mes. Mi acompañante volteó a verme. Yo seguía inspeccionando el extraño objeto. Él me preguntó qué le sugería, solté el objeto y le aconsejé que autorizara el incremento. Me respondió que a su jefe no le iba a gustar la idea, entonces le sugerí que lo pusiera de su propio dinero, a menos que él quisiera ir con su jefe y decirle que la obra se retrasaría un mes. Le firmó la hoja al arquitecto y nos fuimos de ahí. Después de dejar a mi acompañante en un bar, llegué a mi casa. Mi esposa y mi hija ya me estaban esperando para comer y ver una película. Era una costumbre de nosotros. Todos los días me esperaban. El trato era que, si mi hija decidía la comida, yo elegía la película y viceversa. A mi mujer no le importaba decidir ni una cosa ni la otra. Lo único que a ella le interesaba era que pasáramos tiempo juntos como familia, porque ella tenía cáncer, y el doctor le había dicho que, como mucho, le quedaban 5 meses antes de necesitar quimioterapia. Habíamos decidido que, mientras pasaban esos 5 meses, no le diríamos nada a nuestra hija. Esa noche sucedió algo raro en mi casa. Se escuchó un ruido. Sonaba como si fueran campanillas, de esas que se les ponen a los perros en sus collares. Nosotros no teníamos mascotas, y yo estaba completamente seguro de que en toda la casa no había ni una sola campanilla que pudiera estar haciendo ese ruido. Ese sonido me estuvo despertando durante 5 madrugadas. En la 6ª ocasión, justo después de que se escuchara el sonido, la radio se encendió sola. Yo salí del cuarto y fui hasta el comedor. Me quedé parado, observando la radio, tratando de descifrar cómo había sido posible que se encendiera sola. Pensé que tal vez lo que había ocurrido era que se había ido la luz por un segundo, y que al momento en que la corriente se restableció, la radio encendió. Decidí que eso era lo que había pasado. Apagué el aparato y volví a dormir. La noche siguiente ocurrió lo mismo. Sonaron las campanillas y luego la radio se encendió. Eso ya no era ningún problema eléctrico, algo andaba mal con el aparato. Fui hasta el comedor y los desconecté. De hecho, le dije a mi esposa y a mi hija que no lo conectaran en todo el día porque tenía una falla y no fuera a hacer que se electrocutaran. Cuando volví del trabajo la radio seguía desconectada. Antes de irnos a acostar volví a revisar que el aparato no estuviera enchufado. Pero de todos modos esa madrugada también se encendió. Me levanté, confundido y un poco asustado, fui al comedor y me llevé una sorpresa. La radio estaba conectada. No era posible. Personalmente me había asegurado de que el aparato no estuviera enchufado, pero aún así lo estaba. La desenchufé, apenas me di media vuelta y volvió a encenderse. Me giré rápido, la radio estaba conectada a la luz. Volví a desconectarla, fui por unas tijeras y corté el cable de la radio. De esa forma ya no debería pasar nada. Pero, en contra de toda lógica, la radio, sin estar conectada a la luz porque ya había cortado el cable. De todos modos, se encendió. Agarré la radio, salí de la casa y la tiré a la basura, después me fui a dormir. En la mañana la radio estaba de nuevo en su lugar y con el cable en buen estado. Algo muy malo estaba pasando en mi casa y no iba a dejar que las cosas continuaran así. Subí la radio a mi auto, fui al trabajo, y, en un espacio de tiempo que tuve, fui a visitar a una persona que se dedicaba a prácticas esotéricas.
Le conté de las campanillas y de la radio, de hecho, le puse la radio sobre su mesa. Esa persona me dijo que el problema no era el objeto, ya que los objetos son inanimados, era algo más lo que estaba causando todo. Dijo que lo primero que había que hacer era realizar un barrido en la casa. Le comenté que me diera un día o dos para comentarlo con mi mujer y que yo volvería. Esa noche le pedí a mi mujer que se quedara despierta hasta tarde, me preguntó cuál era el motivo y simplemente le dije que tenía que mostrarle algo. A la misma hora de siempre sonaron las campanillas, mi mujer me preguntó qué era lo que sonaba, le respondí que no tenía idea, pero que ya eran más de 10 días que se escuchaba ese ruido a la misma hora. Le comenté que eso no era lo único que pasaba. Salimos de la casa, se podía escuchar la radio encendida, le dije a mi esposa que yo tenía el aparato dentro de mi auto. Que ahí no era posible enchufar la radio y por lo tanto no debería encenderse, pero aún así estaba encendida. Le dije a mi esposa que me había puesto en contacto con un curandero o santero, yo no tenía claro exactamente qué era esa persona, pero él debía ir a hacer un barrido en la casa antes de que otra cosa pasara. Mi mujer estuvo de acuerdo. Al día siguiente volví con el curandero y la llevé a mi casa, hizo lo suyo, y cuando terminó me dijo que preferiría hablar conmigo a solas, porque lo que tenía que decirme era muy delicado. Salimos de la casa y subimos a mi auto, él me dijo que dentro de mi casa estaba la muerte, que, de alguna forma que él no lograba entender. La esencia de la muerte había llegado hasta mi casa y no se iba a ir hasta cobrarse una vida. Le pregunté si había algo que se pudiera hacer, me respondió que teníamos que averiguar cómo era que la muerte había entrado en mi hogar, de lo contrario, era cuestión de semanas para que alguien muriera. Le comenté a la persona que yo trabajaba con alguien que se dedicaba a cosas ilegales y que seguramente había matado a más de uno, él me dijo que eso no tenía nada que ver, y que mejor me pusiera a hacer memoria. Porque yo y mi familia estábamos en grave peligro. Después lo llevé hasta su local y quedé en volver en cuanto tuviera alguna pista. Pasaron 10 días, yo no tenía nada aún, pero de todos modos fui con esa persona, le pregunté si en verdad no había absolutamente nada que se pudiera hacer al respecto. Él vio mi desesperación y me dijo que sí había una cosa, pero que no era nada sencillo, además de que no me garantizaba que iba a funcionar. Yo saqué un fajo con 20 millones de pesos colombianos, que en aquel entonces eran como $10,000 aproximadamente. El santero me dijo que no se trataba de dinero, y que de ninguna forma iba a aceptar tanta plata por algo que ni siquiera sabía si en realidad me iba a servir. Aceptó intentarlo, pero bajo la condición de que, independientemente de si funcionaba o no, yo debía donar esos $10,000 a la caridad. Acepté el trato. Él agarró todo lo que necesitaba, llevaba mechones de cabello, un muñeco de tela, 2 figuras que parecían demonios, huesos, velas, una cruz, y un libro de tapa color arena con un pentagrama invertido en color negro. Llegamos a mi casa, le di dinero a mi esposa para que llevara a la niña a comer algo en lo que esa persona hacía lo suyo. Él acomodó todo, pero antes de que iniciara el ritual, el ventilador de techo se desprendió y le cayó encima. El curandero se levantó rápido, me dijo que la muerte estaba furiosa, que no lo iba a dejar hacer el ritual, que lo mejor era que saliéramos de ahí antes de que algo peor pasara. Salimos, llamé a mi esposa y le dije que mejor tomara un taxi y se fuera a pasar la noche en casa de su madre. El santero me dijo que fuéramos a un panteón que estaba ubicado en el norte de la ciudad, que intentaríamos algo más. En el trayecto me explicó que no estar en la casa no nos libraba de la muerte.
porque dentro de nuestra casa estaban todas nuestras cosas, y que cada persona tiene un vínculo emocional con sus pertenencias, por lo tanto, la muerte podría atacarnos aunque no estuviéramos en la casa. Cuando llegamos al panteón fuimos hasta un mausoleo, entramos, en el interior había un altar bastante extraño y al centro del altar estaba una silla con muchas ornamentas intimidantes. El curandero me dijo que me sentara ahí y que la silla haría su trabajo, pero que por cada segundo que yo estuviera sentado mi vida se iría reduciendo un día. Le pregunté para qué debía sentarme en la silla. Yo necesitaba saber cuál era la finalidad, ya que sería mi vida la que se estaría recortando. Me explicó que esa silla le había pertenecido a María Concepción Ladino. En aquel entonces ella estaba cumpliendo una condena de 40 años por el asesinato de 6 personas. A sus víctimas las había matado mientras realizaba rituales en las que invocaba a diferentes espíritus del bajo astral. Esa mujer había sido una bruja. Por lo tanto, la silla tenía una fuerte conexión con la muerte. Me ayudaría a ver cuál había sido la causa de que la muerte se enraizara en mi casa. Me senté, no tengo palabras para explicar lo que experimenté estando en esa silla. Fue como si un portal a otra dimensión me absorbiera y me llevara de paseo. Afortunadamente logré ver qué era lo que había pasado. Se trataba de aquel misterioso objeto hecho de huesos que parecía ser un atrapasueños, el que había agarrado cuando visité el progreso de las excavaciones. Me levanté de la silla, estaba aturdido y mareado, sentía mucho asco, tenía ganas de vomitar, traté de evitarlo, pero no pude. Cuando me recompuse le dije a la persona de que se trataba. Él me sugirió que encontrara ese objeto y se lo llevara lo más pronto posible. Me ofrecía llevarlo de vuelta a su local, pero me dijo que no, que ahí podía dejarlo, que de todas formas tenía algunas cosas que hacer. Subí a mi auto y me fui a toda velocidad hacia la obra. Cuando llegué ya no había nadie, la jornada laboral había terminado. Me puse en contacto con el representante del financiador de la obra y le dije que necesitaba ver al arquitecto y que era urgente. Me dio su dirección y yo fui hasta su casa, ahí estaba. Le pregunté por los objetos que habían desenterrado de la fosa común, me respondió que ya no los tenía, que habían destruido todo junto con los cadáveres. La presión se me bajó en ese momento. Había perdido la única oportunidad que tenía para salvar a mi familia. El arquitecto le preguntó qué estaba pasando, no le dije nada, solo subí a mi auto y arranqué sin tener ni la más mínima idea de qué iba a hacer. Conduje hasta un lugar que siempre frecuentaba el alcalde, él me debía un gran favor y le dije que estaba ahí para cobrarlo. Me preguntó qué necesitaba. Yo le respondí que necesitaba acceso a la cárcel El Buen Pastor, que es el reclusorio de mujeres que está en Bogotá. El alcalde quería saber para qué quería acceso al centro penitenciario. Le dije que necesitaba reunirme con María Concepción Ladino, y que él iba a tener que hacer algo por la presa si la información que me daba resultaba útil. El alcalde se quedó pensativo y me dijo que haría algunas llamadas, cobraría un favor y me daría acceso la siguiente semana. Todos esos días nos quedamos en casa de la madre de mi esposa. Yo sabía que no estábamos a salvo aunque estuviéramos lejos de nuestra casa, ya me lo habían dejado claro, pero así al menos podríamos dormir tranquilos. Pasó la semana que me dijo el alcalde y pude ir con la bruja que estaba presa. Para ese punto yo ya la había investigado, ella me preguntó quién era yo y qué quería. No revelé mi identidad, solo le dije que yo podía hacer que cumpliera el resto de su sentencia desde su casa, pero que eso dependía de si me ayudaba o no. Le advertí que a mí no podía engañarme, que estaba al tanto que muchos de sus supuestos trabajos de brujería no eran más que estafas.
pero también le dije que estaba al tanto de que hace muchos años ella maldijo a una señora delante de decenas de testigos y la señora terminó muriendo. Le aclaré que tenía una sola oportunidad para ser honesta conmigo. La señora me miró fijamente, respiró profundo y me dijo que no era bruja, sino que ella había hecho un pacto con el diablo cuando era muy joven. El diablo le pondría en su camino a personas a las que les pudiera sacar mucho dinero, y a cambio ella debía matar a esas personas. Le pregunté por la silla, me respondió que el diablo le había regalado esa silla, ella la tenía guardada en un lugar, cada que mataba a una persona debía ir a sentarse en esa silla. Para transmitir todo el dolor que las víctimas habían sentido, eso era lo que quería el diablo. Sabía que me estaba diciendo la verdad, porque eso explicaba el lazo que esa silla tenía con la muerte. Le pregunté si había algo que aún no me estuviera diciendo y me dijo que no, que esa era toda la verdad. Entonces le conté mi caso, le dije que si me decía cómo salir de ese problema yo la ayudaría a ella. La señora me preguntó si yo tenía acceso a la silla, le respondí que sí. Ella me dijo que la silla era la clave, que se podían hacer negocios con la muerte a través de la silla. La única solución era que yo o mi esposa nos sentáramos en esa silla hasta morir, que solo así nosotros podríamos asegurarnos que nuestra hija no fuera la que perdiera la vida. Le grité que lo que me estaba diciendo eran patrañas, ella me dijo que yo podía creer lo que yo quisiera, pero debido a que el objeto que había causado todo ya había sido destruido no había otra opción. Me levanté furioso y me di media vuelta para largarme de ahí. Cuando ya había dado varios pasos la señora me gritó que estaría esperando a que yo cumpliera con la parte del trato. Que no era buena idea engañar a alguien que tenía un pacto con el diablo. En cuanto salí de la prisión llamé al alcalde y le dije que la mujer había cumplido, que había que hacer que cumpliera el resto de su condena desde afuera. El alcalde dijo que eso no sería tan sencillo, entonces le recordé lo que yo había hecho por él y que eso casi me costaba la vida. Volví con mi esposa, le expliqué exactamente lo que estaba pasando y después la llevé con la persona que nos podía llevar a la misteriosa silla. Ya reunidos los tres conté lo que la presa me había dicho, eso de que mi mujer o yo debíamos sacrificarnos para no correr el riesgo de que nuestra hija muriera. Mi mujer le preguntó al santero qué era lo que él pensaba, respondió que la presa era la persona que más sabía sobre esa silla. Mi esposa dijo que ella se sentaría, yo no estuve de acuerdo, pero ella me alegó que tenía cáncer y que de todos modos se iba a morir, dijo que si yo me ponía en la silla, ella se quedaría sola con nuestra hija y cuando el cáncer la matara nuestra hija se iba a quedar sola. Estábamos discutiendo cuando mi mujer recibió una llamada de su madre, habían tenido que llevar a nuestra hija al hospital de emergencia. El tiempo se nos estaba terminando, la persona nos dijo que teníamos que irnos ya a la silla, porque la muerte se había decidido por nuestra hija. Subimos al auto, conduje hasta ese panteón, caminamos hasta el mausoleo, me despedí de mi esposa, ella entró para sentarse en la silla y yo me fui rápido para el hospital donde estaba nuestra hija. Tardé 10 minutos en llegar, mi hija tenía 3 minutos de haberse estabilizado, los doctores no sabían por qué, pero ya estaba fuera de peligro. El curandero, o santero, me fue a buscar al hospital para avisarme que no fuera a volver al mausoleo, que él ya había ido, mi mujer había quedado en cenizas. Yo no supe cómo reaccionar, él me entregó una urna y me dijo que ahí estaba mi esposa. También me dijo que no me sintiera culpable, después de todo, mi mujer había muerto. Sabiendo que había salvado la vida de nuestra hija. Siempre me he caracterizado por no tener muchos amigos.
pero sí relaciones muy largas. La última que tuve fue con Juan, un abogado famoso que conocí en una de las tantas reuniones que teníamos en el despacho. Al principio todo era color de rosas, me sentía muy feliz, era muy detallista y cariñoso, pero después de 4 años de noviazgo todo se enfrió. Comencé a tener problemas en general, la depresión comenzó a apoderarse de mi vida después de terribles acontecimientos. Ya no tenía a mi madre, y mi padre murió de un paro cardíaco de la noche a la mañana, y en esa semana perdí mi trabajo también. Me sentía deshecha, y la única persona a la que tenía era Juan. A veces sentía que lo abrumaba demasiado con mis problemas, marcándole cada noche, llorando sin parar. Muchas veces él estaba con sus amigos, y en ocasiones escuchaba los suspiros de molestia a través del teléfono. Me sentía muy mal, pero era mi único refugio. Recuerdo que una vez leí que el mal se apodera fácilmente de las personas vulnerables, y me di cuenta de que era cierto, cuando en mi casa comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando llegaba la noche y debía lidiar con el dolor, escuchaba algo arrastrándose afuera, y muchas veces vi una sombra muy pequeña correr en el jardín. Fueron noches horribles, porque pasaba tristeza y miedo, estaba completamente sola. Recuerdo perfectamente una vez que me quedé dormida llorando y comencé a soñar. Era un sueño normal, estaba con Juan en un partido de fútbol y me sentía muy bien, el sol brillaba y había mucha gente, pero de repente el ambiente cambiaba y todo empezaba a oscurecerse. Las personas parecían no notarlo, pero el cielo se había puesto rojo. Unos segundos después sentí la mirada de alguien sobre mí, y cuando volteé vi a una mujer en una esquina del campo que me veía fijamente. Era muy alta, no tenía nariz y sus ojos eran muy grandes, casi llegaban a su boca que era una línea muy fina. Cuando nuestras miradas se unieron, desperté sudando frío y muy agitada, pues la sensación que había dejado ese sueño en mí era terrible. Aún no abría los ojos y pensé en llamar a Juan cuando me sintiera un poco mejor. Respiré y al abrirlos me di cuenta de que había alguien sentado al borde de la cama, no podía distinguir bien por la falta de luz, pero en cuanto este ser dio la vuelta, vi a aquella mujer de mi sueño. Sus ojos eran más profundos en la vida real. Un escalofrío me recorrió, y cerré los ojos de nuevo y cuando los abrí ya no estaba. Llamé a mi novio y le dije llorando lo que acababa de pasar. Al terminar de contarle, escuché un largo suspiro como de cansancio del otro lado y me arrepentí por haberlo llamado. La verdad tenía dependencia emocional hacia él y por eso no podía separarme. La noche siguiente me invitó a una fiesta con sus amigos, donde me molesté un poco, ya que estaban hablando de un viaje a una montaña en un par de días, y él no me había contado nada. Discutimos por eso, y al final me dijo que lo acompañara para no quedarme sola, y que lamentaba no haberme contado. También me explicó que serían 5 días, en un pueblo situado en lo alto de una montaña, y que era para sentirse mejor espiritualmente y liberarse del estrés. Su amigo los había invitado por Semana Santa, les había dicho que era parte de una comunidad, y que el fin era agradecerle a la naturaleza por las cosechas de ese año. No me sentía muy bien por enojarme, quizá estaba exagerando, así que como siempre terminé pidiéndole disculpas, además ya casi era nuestro aniversario y no quería arruinarlo. Le dije que me encantaría ir con él, y vivir esa experiencia juntos. Pero al terminar de decir esto, pude ver por un segundo desagrado en su rostro. Como si estuviera decepcionado al escuchar que sí quería ir, así que le dije que estaba bien si iba él solo, pero por culpa segaramente se negó, dijo que iríamos juntos.
Esa misma tarde fuimos con sus amigos a comer. Él les dijo que yo también iría a la montaña, y ellos se notaron sorprendidos. Quien nos había hecho la invitación se llamaba Alonso, nos dijo que estaba muy feliz de que pudiéramos acompañarlo a ese festejo tan importante para él, que habría mucha comida deliciosa y personas increíbles. Además dijo que haríamos muchas actividades para agradecer a la naturaleza, y que ésta nos regalaría paz. Solo nos pidió ir vestidos de blanco, porque esto representaba pureza. Estábamos muy entusiasmados por ir, principalmente yo, porque creía que sería una gran oportunidad de arreglar nuestra relación, y que ambos estuviéramos felices. Llegó el gran día y viajamos por varias horas alrededor de una montaña. Tuvimos que subir un buen tramo caminando y fue muy agotador. Pero cuando por fin llegamos parecía haber valido la pena, era un lugar precioso. Todo estaba lleno de enormes árboles, de cabañas muy bellas, de personas vestidas de blanco, que parecían muy contentas, y el sol parecía brillar mucho más que en cualquier otro lado. Alonso nos presentó con la comunidad, y todos nos recibieron amablemente, y nos dieron una bebida deliciosa que parecía ser de fresas. Conocimos a otro miembro que había llevado también a sus amigos de la universidad a conocer por primera vez ese lugar. Fuimos a dar una vuelta, y por fin después de muchos meses e incluso años podía respirar paz. Vimos que tenían conejos y cabras, todos eran negros. Estaban en un pequeño establo con una cerca de metal. Me encantaba estar ahí, el único inconveniente era que Juan seguía muy distante conmigo, y eso me hacía sentir muy mal. Todos empezaron a preguntarnos sobre nuestra relación, y conté con entusiasmo cómo nos conocimos, mientras que mi novio dijo no acordarse de la fecha en la que cumplíamos un año más. Mi corazón se encontraba en un hilo tratando de entender el cómo había cambiado tanto, y cómo todo el amor que tenía por mí se había transformado en desagrado. Nos sentamos en el pasto a comer fruta, mientras veíamos a las mujeres de la comunidad bailar en círculos con pulseras de flores en las muñecas. Una de ellas al pasar cerca de nosotros tocó el hombro de Juan descaradamente, lo suficiente para darme cuenta. Él volteó y le regaló una sonrisa sin importarle que yo estaba ahí. En la noche nos dieron algo de té en tazas transparentes, lo raro fue que el color era distinto, se veía algo rojo en el fondo. Nadie lo notó, así que no dije nada. El siguiente día corrió de maravilla en ese hermoso lugar, y Alonso nos enseñó un cuarto lleno de cuadros y libros muy interesantes. Había una secuencia de pinturas en especial que llamó mi atención. Estaba pintada una mujer cortando un pedacito de su cabello y metiéndolo bajo la almohada de un hombre, después a la misma mujer pinchando su dedo y vaciando algo de su sangre en un vaso que le daba al mismo. En la siguiente imagen el hombre se veía enamoradísimo de ella. Todo empezó a tornarse tenebroso poco a poco. Esto comenzaba a ser mi propia historia de terror. Por la madrugada sucedió algo que me hizo querer huir de ahí. Estaba dormida al lado de Juan, cuando de repente un fuerte sonido me despertó, como de algo que había caído. Me levanté con sueño de la cama y puse la oreja sobre la puerta, pero ya no escuché nada. Salí lentamente y vi una luz prendida en una de las cabañas. La curiosidad me ganó y fui a ver qué estaba pasando. Me asomé sigilosamente a la ventana y pude ver a las mujeres de la comunidad dentro, pero esta vez estaban vestidas de negro y bailaban con una de las cabras que había visto en el establo. Se me hizo muy raro ser testigo de eso, pero seguí viendo sin hacer ruido. Después de unos minutos las mujeres pararon, y una de ellas sacó un cuchillo de un cajón y se acercó al animal.
A continuación lo apuñaló sin piedad y comenzó a reír. Pasó su dedo por la sangre y lo lamió como si fuera lo más normal del mundo. La verdad me asusté mucho, y decidí regresar a dormir, y mientras intentaba conciliar el sueño, de nuevo me puse a pensar en que tal vez no era tan raro aquello, que yo no sabía mucho sobre sus costumbres. Que quizá esa era una de ellas y estaba bien, aunque no estaba de acuerdo en que la mujer se burlara del dolor de la cabra. Un rato después me quedé dormida, y al día siguiente nos invitaron a su ritual de paz, donde las mujeres nos limpiaron a todas con unas hierbas y rociaron un líquido sobre nuestro cabello. También nos dieron una bebida hecha a base de hongos y nos invitaron a bailar, pero solo a las mujeres. Bailé con ellas y mientras lo hacía me di cuenta de que una de las ancianas se había acercado a Juan y le había dicho algo al oído. Él se levantó y la siguió, lo vi perderse entre los árboles, pero seguí bailando. Me estaba divirtiendo mucho, pero ya se había tardado, y decidí ir a buscarlo para saber si estaba bien. Caminé por donde los había visto irse, y cuando estaba cerca de una de las cabañas escuché risas, vi por la ventana, y Juan estaba besando a aquella chica que le había tocado el hombro. Me fui a llorar a donde nadie me viera, llegué casi al borde de una barranca. Vi hacia abajo, aunque admito que le temo a las alturas, seguro sería un paisaje bonito, necesitaba algo que me alegrara un momento, pero fue todo lo contrario. En el fondo del barranco pude ver piernas humanas, así como brazos, incluso llegué a ver lo que parecían ojos. Sentí ganas de vomitar, me fui corriendo, y cuando llegué a la cabaña comencé a guardar mis cosas, pero luego paré porque si veían que me quería ir de repente, seguramente no me dejarían, y hasta podrían hacerme algo. Los pensamientos se esfumaron cuando alguien tocó la puerta. Abrí y vi que era Alonso, en quien por supuesto no confiaba, pero antes de decirle algo, él me contó que una de las mujeres le había dicho que la joven con la que estaba Juan, lo había hechizado vertiendo su sangre en el té, porque le había gustado. Y me dijo que yo le caía bien y que sabía lo que estaba sufriendo con la muerte de mi padre y mi soledad, porque él había sufrido lo mismo hace años. La verdad tenía mucho miedo por todo lo que había presenciado y se lo conté, le pregunté qué significaba eso. Él comenzó a contarme que la comunidad en realidad era una secta de brujos, que se ponían en comunión con la naturaleza y el diablo para que les dieran beneficios y que tenían el poder de quitarse las extremidades para convertirse en animales. También que nos habían llevado a nosotros para entregar nuestras almas y tener mucho más poder. Pero que no quería que a mí me hicieran daño, así que me ayudaría a salir de ahí esa noche. Me sorprendió muchísimo lo que me contó, no podía creerlo, quería salir huyendo en ese mismo instante. Pasé esa tarde temblando, temiendo que en cualquier momento fueran por mí. Juan volvió un rato después, pero no le conté nada, no le dije que lo había visto con aquella mujer, lo del hechizo ni lo de la secta. Mi amor ya se había convertido en odio gracias a todas sus acciones, lo único que quería era largarme de la montaña. A la hora de la cena todos brindaron porque era la penúltima noche antes del ritual principal para agradecer a la naturaleza. Se me heló la sangre porque sabía qué significaba eso. Cuando fuimos a las cabañas, esperé a que Juan se quedara dormido y salí cuidadosamente. No me llevé mi maleta, porque sabía que si se daban cuenta no podría correr con ella, así que me fui con lo que tenía puesto y ya. La culpa se apoderaba de mí poco a poco por no contarle nada a mi novio, porque sabía que corría peligro ahí, pero a otra parte de mí ya no le importaba nada que tuviera que ver con él, porque había abierto los ojos. Alonso estaba afuera esperándome,
me hizo señas con las manos para que lo siguiera. Caminamos sin parar y sin hacer ruido, pero algo nos detuvo. Había una luz brillante entre los árboles, y cuando nos asomamos, mis ojos presenciaron algo que hasta el día de hoy no puedo sacar de mi cabeza. Muchos de los hombres y mujeres de la secta estaban alrededor de una enorme fogata, decían algo en voz baja, no podía reconocer ninguna palabra en español. También aventaron al fuego los conejos que había visto cuando llegamos, y después se quitaron las piernas como si fueran de juguete, y se colocaron patas de cabra en su lugar. Un grito profundo estaba a punto de salir de mí, pero Alonso me tapó la boca con las manos y me dijo que teníamos que irnos. Caminamos muchísimo, hasta que llegó el amanecer, y en el transcurso me dijo que él ya no quería permanecer a ese lugar, que todo lo había hecho como juego, pero que ya era demasiado tarde para arrepentirse. Y que aunque se fuera algún día lo encontrarían, y eso sería peor. Cuando llegamos a la carretera me dio algo de dinero para ir en el autobús y llegar a casa, me pidió de nuevo no decir nada, y lo vi alejarse entre los árboles. Unos minutos después pasó un autobús y me fui sin ver atrás. Jamás volví a ver a Juan, pero no siento culpa, lo único que siento es miedo porque aún pienso que esos seres algún día vendrán por mí. La siguiente historia acontece en la Ciudad de México. En ese entonces tenía 24 años y era un padre soltero criando a una pequeña de 6 años la cual se llamaba María, era una pequeña encantadora. Con un espíritu libre lo cual muchos adultos fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Recuerdo perfectamente el primer día en el que llegamos a esa casa, había obtenido un buen precio por 5 meses, estaba completamente amueblada y en muchos aspectos era prácticamente perfecta. Apenas entramos mi pequeña María se puso a explorar cada rincón del lugar, aquello fue perfecto, ya que me permitió descansar un poco antes de comenzar a desempacar. Dicen que cuando los niños están en silencio por mucho tiempo, es porque algo muy malo están haciendo, aquello te lo puede corroborar cualquier padre a quien se lo preguntes. Por lo que al no escuchar a mi hija por un tiempo prolongado decidí llamarla sin obtener respuesta alguna. Por lo que comencé a buscar con la mirada hacia las proximidades de la casa que estaban dentro de mi campo visual, lo cual rápidamente supe que era inútil, así que decidí levantarme e ir a buscarla. Mi desesperación comenzó a incrementar luego de algunos minutos en los que María no me respondía. Busqué por todas las habitaciones hasta que finalmente pude escuchar ligeros murmullos y risitas dentro de una de las habitaciones. Al escuchar aquello me tranquilicé un poco y abrí aquella habitación, en donde encontré a mi hija sentada en el suelo frente a un viejo baúl lleno de juguetes de los cuales destacaba una muñeca la cual mi niña tenía entre sus manos. Aquella muñeca se me hacía por demás extraña, aunque no sabía explicar exactamente el por qué, esta me generaba cierta incomodidad. Reprendí a mi hija por no responderme cuando le hablaba. Esta se disculpó al mismo tiempo que me mostraba la muñeca, la cual parecía haberle gustado mucho. Fue entonces cuando pude verla con mayor detenimiento. La muñeca estaba muy bien cuidada, aunque su apariencia denotaba cierta antigüedad, lucía espeluznante, su rostro era de goma dura, pintado a mano los detalles de sus ojos, pestañas, cejas, labios y pecas. Tenía la mirada penetrante y profunda, acompañado de una sonrisita pícara, su pelo parecía ser real, de color castaño oscuro el cual le caía hasta la cintura. Llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color amarillo pálido, acompañado con 2 zapatitos negros que desencajaban con todo su vestuario. A pesar de la clara incomodidad que esta muñeca me generaba, decidí guardar la compostura y preguntarle a mi hija el nombre de su nueva amiga.
A lo que sin siquiera pensarlo un segundo ésta respondió que su nombre era Belle y que ésta había prometido ser su amiga para siempre. Luego de fingir presentarme con Belle, me quedé un momento con mi hija observando el resto de juguetes de aquel baúl, los cuales parecían ser muy antiguos y algunos inservibles. En ningún momento mi hija se apartó de aquella muñeca inclusive a la hora de dormir. Conforme los días fueron pasando comencé a notar una conducta poco usual en mi pequeña María. Pasó de tener un carácter dulce y risueño a una actitud retraída. Solía pasar la mayor parte del tiempo en su habitación hablando con su muñeca y a veces casi podría jurar que escuchaba una voz diferente la cual le respondía. A pesar de todo intentaba ser paciente y comprensivo respecto a aquello. Después de todo había leído que los niños solían resentir mucho cuando se trataba de un divorcio y mayor aún acompañado de una mudanza. Habían sido 2 cambios drásticos en poco tiempo, por lo que creí que todo aquel asunto era consecuencia de aquello. Sin embargo, todo esto cambió una mañana de sábado. Había preparado el desayuno favorito de María, el cual consistía en un sándwich de queso fundido y leche con chocolate. María había tomado el hábito de sentar a su muñeca Belle en la mesa cada comida. Como dije antes, aquella muñeca me generaba incomodidad, pero no sabía cómo prohibirle algo que se veía que realmente la hacía feliz. Pregunté a María si es que ya había hecho algún nuevo amigo, pero su respuesta inmediata fue un rotundo no, acompañado de que Belle era la única amiga que necesitaba. Estaba a punto de decirle lo contrario cuando ésta agregó que todos los demás niños eran estúpidos. Inmediatamente, la reprendí por usar ese lenguaje, al mismo tiempo que quedé sorprendido. Ella nunca había usado ese lenguaje, mucho menos para referirse a sus compañeros. Pero su única respuesta fue decirme que Belle lo había dicho primero. Sin embargo, lejos de retractarse de sus palabras, mi hija insistió en lo que había dicho, agregando además que Belle le había dicho aquello. Intenté por horas de que mi niña me contara quién verdaderamente le había dicho tales cosas. Sin embargo, nunca pude cambiar su respuesta, por lo que simplemente dejé de insistir. Desde aquel día el comportamiento de María no hacía nada más que empeorar. Diariamente recibía quejas tanto de su escuela como de nuestros vecinos. No lograba comprender por qué de la nada mi hija había cambiado tan radicalmente su comportamiento de una niña respetuosa y cariñosa a una persona huraña y siempre a la defensiva, la cual desconocía completamente. Quería pensar que todo aquello podría tratarse simplemente por el estrés de la mudanza y que si tenía un poco de paciencia pronto volvería a tener de vuelta a mi dulce niña. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo me di cuenta de que todo, lejos de mejorar, iba de mal en peor. La relación sólida que tuvimos en un pasado se iba debilitando cada día más y siempre que quería hablar sobre su comportamiento ésta siempre me decía que Belle no quería hablar de aquello. Que la dejara en paz o ésta se molestaría. Llegó el punto que en mi desesperación le arranqué la muñeca de las manos y grité que ésta no se trataba más que un pedazo de plástico del cual me desharía si es que su comportamiento no mejoraba. Aquel fue un grave error. Pues antes de que siquiera pudiera decir algo más mi hija comenzó a gritar y llorar tan fuerte que creí que se haría mucho daño. Intenté tranquilizarla abrazándola, pero ésta me empujó y golpeó con todas sus fuerzas con el único propósito de quitarme la muñeca. Ante aquel berrinche no tuve más remedio que devolverle la misma, la cual una vez teniéndola en sus manos ésta corrió a su cuarto cuestionándole a la misma si es que yo de alguna forma le había hecho daño. Aquel día simplemente dejé las cosas así, estaba tan agotado por todo lo sucedido y solamente me fui a dormir. Al día siguiente me despertó un aroma bastante característico.
el cual si has trabajado en una carnicería como yo lo había hecho en mi juventud era inconfundible, también sentí lo que al parecer era pelo debajo de mis cobijas. Aquello fue lo que me hizo reaccionar más que el olor en sí, pues sabía que no teníamos mascotas. Quité inmediatamente las cobijas y con horror observé como si mi cama fuera una horrible escena del crimen. Había sangre y vísceras de rata esparcidas por toda la cama e incluso sobre mí mismo. Me levanté asqueado por aquella espantosa escena. Llamé a mi hija inmediatamente. Le cuestioné el por qué había cometido tal atrocidad, al mismo tiempo que le cuestionaba de dónde había conseguido aquel roedor, a lo que ella solo me dijo que ella no había sido, que quien había sido fue Belle, la cual se quería vengar por amenazar deshacerme de ella. Me exalté demasiado, aquello sin duda alguna me sobrepasaba por completo, por lo que cansado de explicarle que Belle no era nada más que una muñeca, decidí llevarla con un psicólogo para que así pudiera ayudarla. Durante las primeras sesiones me dijo que muchos niños son un poco difíciles cuando hay algo como una mudanza o una nueva persona en su vida, por lo que mi hija al estar experimentando ambas podía desencadenar aquel horrible comportamiento. Por lo que por el bien de mi hija decidí darme un tiempo con mi pareja, la cual para mi fortuna comprendió todo perfectamente y me dijo que esperaría el tiempo suficiente para que María estuviese bien. También intenté pasar un poco más de tiempo con ella, para que de esta manera viese lo mucho que en realidad me importaba y no pensara en que aquella muñeca era su única amiga. Sin embargo, nada de lo que yo hiciese hacía ningún tipo de cambio en mi hija, la cual continuaba con aquel horrible comportamiento. Sin embargo, al mismo tiempo parecía estar cada día más deteriorada tanto física como mentalmente, comía cada vez menos, por lo que en menos de 2 meses había perdido más de la mitad de su peso. La llevé con muchos doctores y especialistas, los cuales solo se limitaban a darme vitaminas y suplementos alimenticios para que subiera de peso, pero nadie podía darme una razón de qué era lo que le sucedía realmente. Una noche mientras la cepillaba pude notar cómo perdía grandes cantidades de cabello cada vez que pasaba el peine. Estaba desesperado, ya no solamente era un comportamiento. Literalmente la vida de mi hija estaba corriendo peligro. Una noche por cuestiones de trabajo, había estado ocupado hasta muy entrada la madrugada, por lo que dándome cuenta de la hora decidí que debía ir a dormir. Al ir rumbo a mi habitación, me detuve en seco al percatarme de que Belle se encontraba sentada justo en medio del pasillo que conectaba con la cocina. Aquello fue por demás extraño, ya que desde que mi hija había encontrado aquella maldita muñeca no había poder humano que pudiese quitársela de las manos. Aún sin poder comprender del todo el motivo por el cual aquella muñeca se hallaba ahí, decidí levantarla del suelo y llevársela a mi hija. Pensé que seguramente se sentía tan cansada que la había olvidado en el pasillo. Al tenerla entre mis manos pude percatarme en que aquella muñeca, algo que sin lugar a dudas no recordaba haber percatado antes en la misma. Su rostro, aunque con la misma expresión se veía, si me atrevía a decirlo, era mucho más parecido al de un ser humano real. Aquel material de goma dura de su rostro, el cual se sentía rígido al tacto, ahora se sentía terso y muy suave. Su cabello, aunque realista, podía sentirse el material sintético con el que se hallaba hecho, pero en aquel momento su cabello era suave y brillante. Me recordaba tanto al cabello de mi hija hace apenas unos cuantos meses atrás. Aquellos cambios me hicieron más que tener miedo o pensar racionalmente. Sentí una profunda ira, la cual descargué en su totalidad con aquella muñeca. Comencé a agitarla violentamente mientras le gritaba y cuestionaba el qué era lo que le estaba haciendo a mi hija, al mismo tiempo que le exigía dejarla en paz y que me la devolviese.
No sé con exactitud qué era lo que esperaba que sucediera de todo aquello, pero sin duda no lo que sucedió, ya que mientras aún sangoloteaba a la muñeca comencé a escuchar una profunda voz demoníaca, la cual me exigía que la soltase, al mismo tiempo que comencé a sentir como si mis manos ardieran por sostener la muñeca, haciendo de esta manera que la soltase. Atónito por lo que estaban presenciando mis ojos, pude ver cómo aquella muñeca maldita se ponía de pie por sí sola y con aquella misma voz demoníaca me decía que era mejor que no me metiera en su camino. Que muy pronto el plan sería completado, que María sería solo de ella. Aquella muñeca reía ante mi perplejidad, mientras veía de sus ojos comenzar a emerger sangre. De pronto desperté sobreexaltado en mi escritorio, estaba sudando y me hallaba aún temblando, e incluso tenía mis ojos algo hinchados por haber llorado. Intenté tranquilizarme repitiéndome una y otra vez que aquello no se había tratado más que de un simple sueño. Sin embargo, con horror miré cómo en mis manos tenía cicatrices de quemaduras, las mismas que me había hecho por sostener a la muñeca. Estas se veían antiguas como si me las hubiera hecho hace muchos años, pero yo sabía que aquello no había sido así, por lo que me levanté de mi escritorio para ir a ver que mi hija estuviese bien, cosa que para mi fortuna era así. María dormía profundamente aferrándose con fuerza a aquella muñeca, la cual para mi sorpresa parecía tener exactamente la misma apariencia que tenía la primera vez que la vi. Aquello no tenía sentido. Por lo que volví a verme las manos y grande fue mi sorpresa cuando miré que en las mismas ya no tenía más que leves vestigios de las quemaduras, los cuales parecían irse desvaneciendo cada vez más frente a mis ojos, hasta que simplemente no hubo una sola marca. Me hallaba tan sorprendido que simplemente salí del cuarto de mi hija para dejarla dormir, miré una y otra vez mis manos intentando explicarme la razón de todo. Pero finalmente decidí que todo lo vivido no había sido nada más que un simple sueño, que mi mente comenzaba a jugarme en contra, debido al estrés y que debía ser más fuerte por mi niña. Sin embargo, a partir de aquel día las pesadillas con aquella muñeca del infierno se convirtió en el pan de cada día de mis pesadillas, en cada sueño se reía de mí y advertía que sin importar lo que hiciera María sería suya. Una noche mientras volvía del hospital por algunas cosas para mi hija me hallaba completamente desconectado del mundo, cuando un hombre de aspecto andrajoso me tomó de los hombros y dijo con una seria voz que el demonio se hallaba detrás de mí, al mismo tiempo que me decía que la muerte deseaba cosechar una vida muy pronto. Aquello me tomó por sorpresa, por lo que solo empujé al hombre y salí del metro, y mientras veía las puertas cerrarse, el hombre me gritaba algo como que el maligno ya había reclamado un alma y que sin importar lo que hiciera ésta necesitaba ser cobrada. Tardé un poco en lograr recuperarme de aquella experiencia y poder continuar mi camino, por mi mente no dejaba de pasar las palabras de aquel desconocido. En cualquier otra circunstancia habría dado por sentado que este no se trataba más que de un simple loco el cual se hallaba bajo el abuso de sustancias ilícitas. Pero algo en el miedo y seriedad en su voz realmente me hacían cuestionarme si es que acaso algo más allá de lo lógico podría estarme pasando. A decir verdad no me consideraba alguien que creyera en todo aquello, pero sin duda pensaba que no a todo podíamos encontrar una explicación lógica. Por lo que sin poder tener mejores opciones decidí contactarme con una amiga, la cual a pesar de no ver hace mucho tiempo estaba seguro de que de tratarse de algo así ella podría ayudarme. Nos quedamos de ver en un café para de esta manera poder hablar del asunto y apenas verme ella pareció estar genuinamente angustiada por mi salud. Hablamos de todo lo sucedido por aproximadamente 2 horas. El estar junto a ella me transmitía una paz interior la cual tenía mucho tiempo que no había experimentado.
Antes de ella no le había contado absolutamente a nadie sobre mis sueños con aquella muñeca. Una parte de mí siempre tuvo miedo de que me tacharan de loco e incapaz de hacerme cargo de mi hija. Sin embargo, mi amiga escuchó atentamente todo lo que yo tenía para decir y una vez contándole todo me dijo que jamás había tratado con algo similar, pero que haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarme. Antes de despedirnos, ella me dio una piedra lisa de color blanco. Me dijo que esa noche la pusiera bajo mi almohada y que ésta se encargaría de absorber no solo mis malos sueños, sino que también absorbería las energías pesadas que trajera yo conmigo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra y para mi sorpresa cuando desperté al día siguiente y revisé la piedra, ésta había adquirido un color negro. Además de que ésta ya no era lisa y suave, ahora era rasposa e inclusive algo afilada. Llamé a mi amiga inmediatamente para contarle lo sucedido. Sin embargo, esta parecía importarle poco lo que había ocurrido con aquella roca. Me dijo que estaba a punto de llamarme, ya que desde que nos habíamos despedido el día anterior esta no había hecho nada más que investigar al respecto de lo que me sucedía y que había encontrado al fin algo que le heló la sangre y la hizo temer por mi vida y la vida de mi hija. Me explicó que debíamos quemar aquella muñeca de inmediato, por el hecho de que ésta se trataba de un ser usurpador el cual se encargaba de absorber el alma de quien sea que se lo hubiera permitido, hasta dejar nada más que un cascarón vacío y sin vida, que si todo lo que yo le había contado era cierto a mi hija no le quedaba ya mucho tiempo. Inmediatamente, conduje hasta el hospital donde se hallaba mi hija, en donde los doctores me dieron la terrible noticia de que mi hija no estaba respondiendo de la forma que esperaban a los medicamentos, por lo que lo más probable era que no sobreviviera aquella noche. Aquella noticia me cayó como un balde de agua fría, haciéndome olvidar todo lo demás. Caminé a su lado, ella se hallaba dormida. Aquello no era extraño. La mayoría del tiempo se la pasaba sedada por los dolores constantes. Tomé su mano pidiéndole que por favor continuara luchando, que no podía dejarme solo. Fue entonces cuando vi que a su lado se hallaba aquella muñeca recostada. Esta se veía de la misma manera que la había visto en mis sueños. Su cabello era aún más realista y lustroso al igual que su piel. Contaba con la misma sonrisa pícara la cual me hizo olvidarme de mí tristeza e hizo hervir mi sangre. Tomé la muñeca para alejarla así de mi hija. Sin embargo, y para mi sorpresa mi hija despertó en el momento en el que la tomé. Me gritó con una voz profunda y amenazante que la soltara, que ya no había nada más que hacer. Los doctores y enfermeras no tardaron en intervenir. No entendían cuál era el motivo por el cual peleábamos por aquella muñeca, pero aquello poco les importaba, ya que únicamente querían que mi hija se tranquilizara. Se necesitaron de 4 enfermeras para lograr inmovilizarla y sedarla. Aquello me sirvió para poder quedarme con la muñeca. Al tenerla en mi poder salí del hospital y conduje lo más rápido que pude hasta con mi amiga, la cual apenas llegué me dijo que debía esperar afuera, puesto que al estar yo tan debilitado a este ser le sería fácil entrar en mi cuerpo. Hasta la fecha no sé qué fue lo que mi amiga tuvo que hacer ahí dentro, por el hecho de que únicamente me permitió ver el final del proceso y este fue quemarla en una fogata rodeada con un círculo de sal. La satisfacción que sentí al verla desaparecer entre las llamas fue indescriptible. Después de eso todo fue diferente. Mi hija comenzó a mejorar hasta que finalmente estuvo completamente sana. Aún vivimos en esa casa hasta la fecha y jamás hemos vuelto a saber nada más sobre aquella muñeca.